Hola, ¿qué tal? Los saluda Angélica Martínez. Bienvenidos a este espacio de opinión. Como siempre, les agradezco mucho que continúen con una servidora, me regalan su like, me dejan sus comentarios y bueno, se siguen suscribiendo a mi canal de YouTube. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre este mismo tema que está ahorita sobre la mesa y es la discusión del proyecto que presentó el ministro Alcántara Carrancá en materia de la reforma judicial, que ya es una ley que forma parte de la Constitución. Sin embargo, pues ellos siguen desesperados peleando por revertirla, ¿verdad? Bueno, pues en su conferencia matutina, la doctora Claudia Sheinbaum, en su conferencia de este martes 5 de noviembre, la cuestionaron sobre si no habría que sopesar o poner en una balanza, digamos, hasta dónde pues es viable esta crisis que existe entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y la situación económica de nuestro país, cómo va a afectar en la situación económica y con otros países. A lo que la doctora, como siempre, contestó de manera muy inteligente que eso habría que preguntárselo pues a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los que están creando esta crisis, porque ya la reforma ya pasó, ya se promulgó y ya es una ley de la Constitución, como ya lo dijimos en otros videos. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención es que la doctora Claudia Sheinbaum, cuando se le cuestionó si iba a acatar lo que decidieran ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la discusión y votación, y que si valdría la pena ponerlo en una balanza como diciendo y ya parar esto y dejarlos que hagan lo que quieran en la Suprema Corte de Justicia y no llevar a cabo las elecciones. Bueno, pues ella les puso el ejemplo de Claudio X González, como en 2018 lanzaban un comunicado, bueno, esta asociación u organización Mexicanos contra la Corrupción, encabezada por Claudio X González, pues como señalaba el nepotismo del Poder Judicial, incluso le llamaba el poder familiar de la Federación, no el Poder Judicial de la Federación, y da datos concretos de cuántos más, cerca de 500 jueces o magistrados que tienen familiares adentro del Poder Judicial y cómo hay toda una red de nepotismo adentro de este poder. Y bueno, pues ahora resulta que es el máximo defensor del Poder Judicial y sale a marchar. Entonces no les voy a decir más porque la doctora lo explica muy bien. Aquí les voy a dejar el video de lo que dio a conocer en la mañanera. Y bueno, pues ahí pues dice claramente, sabemos cómo Claudio X González es digamos que el patrón, ¿verdad?, de la oposición y también quien controlaba, bueno, entre otros, pues un grupo minoritario de la derecha, como tenían el control del Poder Judicial, que pues por otra parte lo encabeza Norma Piña y que también hay adentro pues una cierta mafia, digamos así, en donde pues Norma Piña es la que dirige los hilos de los ministros, no todos, pero a su vez ella les sirve a estas personas de la derecha. Entonces vamos a ver lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum y nos vemos en el siguiente video. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor. La portada. El poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares
se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación.